compañeras, compañeros, buenas noches. Les agradezco la presencia. Les sorprenderá que esté yo acá, pero bueno, el conductor natural de este acto es Beto González, no pudo venir, así que me concedió el honor de oficiar del locutor del acto. Para comenzar el homenaje a la compañera Eva Perón, vamos a hacer un minuto de silencio para recordarla y que sea un minuto de compromiso también con su legado histórico. Gracias. Muchas gracias. Para continuar con el acto, invito a las compañeras María José Barrios y Estela Serio para depositar una ofrenda floral ante el monumento a la compañera Victoria. Muchas gracias. Bueno, como locutor del acto se supone que tendría que haber traído algunas glosas, pero no tuve tiempo. Así que brevemente quería recordar en este mismo lugar, en esta misma ocasión, hace unos años, yo decía que en el peronismo el general Perón era la razón y Evita era el corazón. A mí me gustó la frase, ustedes la aplaudieron, después me quedé pensando si tenía algo de cierto eso, si se correspondía con la realidad. Ustedes saben que en la filosofía hay dos grandes corrientes, ¿no? Una dice que la historia es una continuidad de fenómenos políticos, sociales, culturales, es decir, hay una corriente histórica que ve a la historia como una continuidad de hechos. Hay otra corriente histórica que, por el contrario, la ve como discontinuidades, como rupturas, y en lo específicamente político como hechos políticos aislados unos de los otros. Y yo me quedé pensando en eso, es decir, ¿qué tenía que ver eso que yo había dicho hace unos años, de que el peronismo tenía en sí la razón del general Perón y el corazón de Eva Perón? Y yo creo que como el peronismo generalmente sintetiza los anhelos, las ideas de una sociedad, sí, también sintetiza de alguna manera esas dos grandes corrientes filosóficas que ven la historia. Si por un lado el peronismo es racionalmente un fenómeno histórico político que ha tenido una continuidad, nosotros somos hijos de esa continuidad histórica, que la podemos ubicar en sus orígenes con el proyecto político del general San Martín, el proyecto político de los caudillos federales, el proyecto político del irigoyenismo, de los dirigentes sindicales del socialismo de principios de siglo, de los anarcosindicalistas, todo eso que se sintetizó de alguna manera como una continuidad histórica en el proyecto político del general Perón. Pero también contiene la otra corriente filosófica, también contiene la ruptura, porque Eva Perón fue eso. ¿Sí? Eva Perón fue una ruptura dentro de la continuidad histórica del proyecto político que siempre sintetizó los anhelos de las mayorías populares. Eva fue esa ruptura, y yo pensaba, ¿qué puede sintetizar de alguna manera ese fenómeno rupturista que fue Eva Perón en el interior de la continuidad del peronismo? Y se me ocurrió recurrir a una frase de Eva, cuando Eva dice que donde hay una necesidad hay un derecho. Eso fue una ruptura, incluso fue una ruptura en el interior del proceso político peronista. Ya la justicia social
la justicia, entendida como tal, como anhelo de las mayorías, ya no dependía de la beneficencia. Beneficencia viene de ser bueno, ¿no? Es decir, que el obrero trabajara 8, 10, 12 o 16 horas no dependía de que el patrón fuera bueno. El obrero tenía el derecho de decir, no, trabajamos 8 horas, tenemos aguinaldo, tenemos salario familiar, tenemos vacaciones. Eva instauró con esa frase una ruptura en el interior del peronismo. Una necesidad es un derecho, y dar respuesta a ese derecho no depende de la bondad de las clases más poderosas hacia las clases más humildes. Depende de que el Estado peronista le dé una respuesta a ese derecho desde el propio seno del Estado. También somos hijos los peronistas de esa ruptura. Seguimos siendo hijos de esa ruptura. Entonces, en ese marco yo pensaba en el aniversario de Eva Perón, no concentrarnos en qué fue Eva Perón como figura histórica, sino qué nos diría hoy Eva Perón en ese marco, en esa síntesis histórica que constituye el peronismo, conteniendo tanto la continuidad histórica como el rupturismo dentro de sí. Y yo creo que Eva Perón nos diría, defiendan lo que consiguieron, pero también sigan luchando por la ruptura. Como fue una ruptura en este proceso político que se inició hace 12 años, conducido por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner, fue una ruptura decir, las jubilaciones tienen que volver a estar en manos del Estado. Fue una ruptura decir, los ferrocarriles tienen que volver a estar en manos del Estado. Fue una ruptura decir, tiene que existir una asignación universal por cada hijo de trabajador, aunque esté en negro, aunque esté desocupado. Fue una ruptura decir, al capital financiero internacional usurario no se le paga lo que quiere. Eso fue una ruptura. Y creo que hoy Eva Perón, a 2 semanas de tener que ir a las urnas para decidir si convalida el pueblo argentino la continuidad de este proceso histórico de transformación que arrancó hace un siglo, no solamente defender con el voto esa continuidad histórica del proceso político peronista, sino que defender también con el voto esa posibilidad de la ruptura, de decir, bueno, hasta acá, esto no es más así, es de otra manera, porque el pueblo considera que es un derecho que sea de otra manera. Y yo creo que Eva Perón hoy nos diría justamente eso. Bueno, nada más. Y quiero invitar al orador central de este acto, que es el doctor Víctor Novillo, a que nos dirija unas palabras. Buenas noches, compañeras, compañeros. Siempre de toda liturgia del peronismo, sin duda que rememorar un nuevo aniversario de la muerte de nuestra compañera Evita es uno de los más importantes. Yo coincido en esa recta histórica y en esa ruptura que dice el compañero Hugo Basso, pero acá veo que hay algunos chicos jóvenes y eso me obliga a hacer una apretada síntesis de lo histórico. Evita Duarte de Perón nació un 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, también se decía en los Campos de la Unión, en provincia de Buenos Aires, y su padre Juan Duarte era un dirigente de lo que era el Partido Conservador en ese momento, ¿no es cierto?, que habían quitado campo a los mapuches, que eso venía de la conquista del desierto de Roca, donde en realidad se diezmó a las tribus originarias, y esos campos se fueron repartiendo, generándose lo que hoy conocemos como la oligarquía agroganadera, que son esos nombres supuestamente célebres que no los consiguieron con el sudor de la frente, sino porque se los fueron quitando, en este caso, los mapuches. Su madre era Juana de Ibarguren, y a los 6 años que queda huérfana de padre, Evita, y gracias a la que intermedió un primo político de su papá, pudo acompañar hasta el cementerio el cadáver de su padre. Y fueron pequeñas cosas que fueron jalonando el espíritu combativo de Evita Duarte de Perón. Posteriormente de Los Toldos, con su mamá y sus hermanos, se trasladan a Junín, y en Junín pequeños hechos que jalonaron testimonio de su maestra, que decía que no era buena en matemática, pero sí que declamaba muy bien. La beta histriónica de Evita iba apareciendo. En 1933, cuando cursaba la primaria, que era el fallecimiento de don Hipólito Yrigoyen, el gran presidente del radicalismo de los argentinos,
ella fue a la escuela con un crespón negro, o sea, mostraba ya su temperamento. Posteriormente, con 15 años, se traslada a la gran ciudad, a Buenos Aires, donde comienza su carrera en los radios teatros de la época, en el teatro y en películas, como La cabalgata del circo, La pródiga, y comenzó a ascender en su carrera artística sin olvidarse de lo gremial. En 1944, con otros compañeros, artistas como ellos, funda la primera asociación del Radio Teatro Argentina, donde es presidenta ella de esa asociación en 1945. Conoce a Perón en ocasión de un acontecimiento en el Luna Park, donde se estaba agradeciendo a los artistas que habían contribuido en la campaña para los damnificados del terremoto San Juan. Comienza a convivir con Perón, viene la jornada del 7 de octubre del 45, el 8 de agosto Ábalos manda a detener a Perón. A todo esto Perón, desde lo que era la Secretaría, no era Secretaría en ese entonces, sino el Departamento del Trabajo, se comienza a relacionar con los dirigentes gremiales, fundamentalmente Perón y Mercante, con Borlenchi, que fue ministro del Interior, y así se va generando esta simbiosis entre los que eran los militares nacionalistas y el gremialismo incipiente que se iba forjando, iba comenzando. Posteriormente Perón disuelve el Partido Laborista y fíjese lo que le voy a decir a los más jóvenes, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Y le vuelvo a registrar a los más jóvenes, la primera fórmula era Perón-Quijano. Había una simbiosis entre ese radicalismo nacional y popular y el peronismo que comenzaban a hacer. Y nace formalmente el Partido Peronista con una columna vertebral que era el gremialismo argentino. Viene la jornada del 7 de octubre, la jornada electoral del 24 de febrero de 1946, donde gana con el 54% de los votos la fórmula Perón-Quijano, pero estamos hablando de Evita. Evita en esos aconteceres se transforma en la primera dama, en la fundadora del Partido Peronista Femenino, en la presidenta de la Fundación Eva Perón y posteriormente el Congreso, jefa espiritual de la Nación, le hace esa distinción a la compañera Evita. A todo esto, ella lucha, podríamos decir que es la primera feminista de renombre de nuestra Argentina, por la igualdad política entre el hombre y la mujer. Así logra en el 47 implementar que el voto también fuera femenino, universal y femenino. Continúa luchando por la igualdad jurídica del matrimonio, por la patria potestad compartida, que se ratifica en la modificación de la Constitución de 1949. Viene el golpe de la autonominada Libertadora del 55, se pierde esa reparación, digamos, consagrada por la Constitución, y la repara recién en 1985 otro gran presidente de los argentinos, don Raúl Alfonsín, que supo ponerse y supo levantar la voz y supo gritar cuando fue abucheado, como siempre, en la sociedad rural argentina. De manera tal de que en 1951 comienza a 1950 a manifestarse su enfermedad, un cáncer de cuello de útero fulminante. Y bueno, fallece un día como hoy, un 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Nos deja un legado importantísimo, fundamentalmente en la Fundación Eva Perón, con respecto a hogares, escuelas, asilos, los campeonatos de Evita. Y me gustó lo que decía compañero Hugo, que nos diría hoy Evita, y yo diría que hay una recta histórica que la debemos tener muy presente. En 1930 a 1943, la década infame, el conservadorismo, quitando lo que hicieron los aborígenes, en la pseudo campaña del desierto y repartiendo lo que serían los terratenientes que hoy conocemos. Viene en el 43 un golpe de militares nacionalistas en el cual está Perón. Viene en el año 46, 24 de febrero de 1946, que gana el peronismo, la fórmula Perón-Quijano, y comienza la reparación histórica, las reparaciones sociales, las reparaciones sindicales, las reparaciones gremiales. Aparece el Estatuto del Peón del Trabajo, aparecen las paritarias, aparece la jubilación, aparecen el aguinaldo mínimo vital y el salario discutido, que es lo que hoy se denomina el salario mínimo vital y móvil. Posteriormente hay una ruptura de ese proceso democrático, luego llegamos así a la década del 70, donde vuelve el general Perón, vuelve un golpe militar que encabeza los genocidas con Videla a la cabeza, y se vuelve a producir ahí otra ruptura de la que mencionaba, de esta recta histórica, ¿no es cierto? Y posteriormente viene un gobierno democrático de corte liberal, y en el 2003 a la fecha, Néstor y Cristina. De manera tal que podemos decir que siempre se opusieron esos dos modelos.
En el 43, en la década del 70, con los 30.000 compañeros desaparecidos, y en esta época neoliberal, donde una Argentina conservadora, liberal, de los oligopolios, de la oligarquía del campo, de la oligarquía de la ganadería, de los diarios que protegen ese poder, esa hegemonía concentrada, de Clarín, de Nación, de TN, de la revista Noticias, de la revista Perfil, y por otro lado una Argentina nacional, popular, inclusiva, la de Néstor y de Cristina, y tiene razón el compañero, que dentro de lo que era la historia del peronismo se produce una ruptura, vuelve la asignación universal por hijo, vuelve una jubilación que en este momento es por ley con 2 aumentos de los haberes anuales, también aumento de la asignación universal por hijo consagrada por ley, que un Macri distraído pedía que se transformara en una ley. Y nos vamos a encontrar dentro de 2 semanas, el 9 de agosto, con la misma situación histórica del 40. Se repite, se reitera, una Argentina representada por Macri, por el PRO, que evidentemente están con la oligarquía, con la hegemonía y con tener un poder entre pocos, y otra Argentina nacional, popular, inclusiva, la de Scioli y la de Zanini, que son los candidatos que eligió nuestra compañera Cristina y que debemos avalar nosotros todos los peronistas. Yo diría, para terminar, que nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que estar bien lúcidos y defender estas conquistas sociales y gremiales que han caracterizado al justicialismo, que han caracterizado al peronismo y que sin duda han caracterizado al kirchnerismo. Que el kirchnerismo es una corriente dentro del peronismo que sin duda es la más peronista después de Perón y de Evita. Y tenemos que estar muy atentos a defender la democracia y evitar las manifestaciones de autoritarismo. Y si ustedes me permiten, quiero hacer un pequeño comentario acerca del compañero intendente Gustavo Deza, por si algún distraído no lo conoce o piensa que el compañero no tiene la suficiente personalidad para avalar con su firme y la potestad y la autoridad que le confiere la democracia hasta el 10 de diciembre lo que él cree justo y necesario. Y esos intentos de desconocer puntualmente y específicamente este aumento del 1 al 2% de las asignaciones por antigüedad, que es una reparación histórica y que está avalado por el Ministerio del Trabajo, tiene que ser respetado tal cual lo confiere y tal cual lo dice el compañero intendente. Se acabó la época del autoritarismo, no tenemos que confundirnos y tenemos que ser respetuosos a la democracia. Por eso digo que nosotros, los dirigentes y los que no lo somos, y los compañeros y las compañeras que avalamos este proyecto que permitió dignificar al trabajador y dignificar al trabajador en todos sus estamentos, los profesionales y no profesionales, debemos seguir defendiendo esta democracia, tenemos que seguir defendiendo y militando para que este 9 de agosto podamos consagrar la fórmula de Scioli y compañero Zanini, que son los que están avalando este proyecto de esta patria nacional, popular e inclusiva y para todos. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, compañeras, compañeros, agradeciéndoles otra vez su presencia, vamos a terminar el acto, como siempre, cantando la marcha peronista. Buenas noches.